Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Indubio Pro Olga, podcast jurídico en el que tratamos sobre relaciones familiares, gestión de emociones, rupturas de pareja, divorcios y las repercusiones económicas de estos divorcios. Sabéis que en cada podcast también contamos con las mejores profesionales en cada ámbito y esta temporada hemos introducido como novedad para tener invitados que nos aportarán nuevas experiencias prácticas y conocimientos de temas muy conectados con la temática del derecho de familia y el de las emociones. Y como ya sabéis, cada 15 días nos encontráis en YouTube y en Spotify. Yo soy Olga Ortiz Moreno, abogada, y esto es Indubio Pro Olga. Nuestra invitada de hoy es alguien al que he conocido por otra amiga y la verdad que es aquello que el universo, el cosmos, la luna, nos pone en contacto y estoy muy feliz de tenerla aquí. Es muy crack. He aprendido muchísimo de ella, de su Instagram. Podéis encontrarla, Nuria Martín. Y además ella es ingeniera superior en telecomunicaciones y le gusta definirse como ingeniera humanista. Yo creo que por eso conectamos tanto, porque el humanismo es algo importante. Desde 2017 plasmas tus modelos de organización empresarial en 2 libros que se llama Venta Positiva y Siempre te hablaré, pero te das cuenta de que hay escaso o nulo conocimiento sobre el cerebro y empiezas a estudiar y a formarte en neurociencia. Has creado una serie de neurotapas en Instagram que os las recomiendo. Da muchos tips, algunos los hablaremos, otros tendréis que conocerla, comprar sus libros, que al final ella también tiene un curso espectacular de neurociencia aplicada al día a día que trata de cómo funciona nuestro cerebro, que cada vez somos más conscientes que el cerebro regula todo el cuerpo y también regula las emociones. Bienvenida Nuria Martín a Gran Vía Radio, a Indubio Pro Olga. Gracias por estar aquí. Buenos días, Olga. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy encantadísima. Yo más. Yo más porque ojalá nuestras oyentes y nuestros oyentes puedan formarse en tu curso, puedan escucharte y puedan aprender muchas cosas sobre nuestro cerebro, porque manda tanto. Pero antes de entrar en lo que manda nuestro cerebro, ¿qué es la neurociencia, Nuria? Porque claro, hay gente que dirá, ¿esto qué es? La neurociencia es una disciplina relativamente nueva, ahora está muy de moda, Sí. pero en realidad nace después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se considera que su nacimiento se produce cuando se crea la Sociedad Norteamericana de Neurociencia, que se produce por los años 60. Y surge Acércate. con la necesidad de dar solución a un montón de trastornos, problemas, patologías cerebrales a las que no se encontraba solución. Y digo que después de la Guerra Mundial porque efectivamente quedaron muchísimas secuelas de aquella gran guerra, ¿no? Y se decidió que era necesario hacer una aproximación para la comprensión del cerebro y de todo su impacto en nuestra vida desde múltiples disciplinas. Y por eso la neurociencia incluye todas aquellas disciplinas que de una manera directa o quizá menos directa tengan que ver con nosotros, nuestra biología, nuestro comportamiento, nuestro funcionamiento. Por tanto, estamos hablando de medicina, estamos hablando de fisiología, estamos hablando de biología, estamos hablando de psicología, estamos hablando, ¿por qué no?, de física y de química. Total. Sí, porque efectivamente somos un electroma con procesos físicos y químicos adicionales, ¿no? Entonces, Somos un electroma. somos un electroma. Es una definición que no es mía, pero en realidad somos todo electricidad. Si te das cuenta, somos muchos ingenieros de telecomunicaciones, específicamente los que nos dedicamos al tema de la neurociencia, porque Sí que es verdad. tiene mucho que ver. Las neuronas funcionan fundamentalmente mediante impulsos eléctricos y por tanto hay que comprender muy bien cómo funciona todo eso y mediante intercambio de paquetes químicos. Sí, entonces, todo lo que signifique decodificar el funcionamiento del cerebro tiene que incluir todas esas disciplinas y de ahí el nacimiento de la neurociencia. ¿Y cómo es nuestro cerebro? ¿Cómo son esas neuronas? ¿Qué es esto que ahora se ha puesto de moda, pero que tú ya hace años que hablas de ello, que es la neuroplasticidad, los neurotransmisores? O sea, es increíble lo que nos explicas de nuestro cerebro.
Mira, a mí me gusta mucho una frase de Marianne Diamond, que es precisamente además la neurocientífica norteamericana descubridora de la neuroplasticidad cerebral en los años 60, que por cierto nunca recibió el premio Nobel, obviamente, Bueno, ¿no? Por cuestiones que ya sabemos. ¿No? De hecho, además, cuando presentó los hallazgos que ella había descubierto, precisamente en un congreso de la Sociedad Norteamericana de Neurociencia, le dijeron algo así como: señorita, eso que usted está diciendo es imposible. El cerebro no puede modificarse porque está metido dentro de una caja ósea que lo hace imposible, ¿no? Y ella comenta en sus memorias, en entrevistas, etcétera, justamente decía: discúlpeme, caballero, pero esto es ciencia, ¿sí? Y tiene usted a su disposición todos los experimentos que han sido duplicados, que etcétera, etcétera, que lo demuestran, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Y tenía toda la razón, por supuesto. Entonces, digo que me gusta mucho una frase suya, que es que el cerebro es la masa de protoplasma más maravillosa, seguramente, de todo el universo, ¿no? Con unas capacidades insondables, con unas células llamadas neuronas que se piensan a sí mismas, que tienen conciencia de su existencia, ¿no? Y por tanto, pues... Menuda máquina sí tenemos allí en nuestra cabeza. Fascinante, fascinante. Lo explicas muy bien en tus tips y cómo nos podemos regular. Porque claro, entras en un mundo que los que somos de letras al menos, tú eres ingeniera, pero yo soy de letras, dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero me hace gracia, perdón, porque... Claro, es que ha habido siempre un poco esa división, ¿no? Sí, yo, como soy de letras, de esto no tengo que saber nada, ¿no? Sí. Pero claro, es que condiciona nuestra vida a tantos niveles que es que yo siempre digo que lo que hablamos en el ámbito de la neurociencia debería ser algo que se estudiara en los colegios. Sí. Estamos llegando tarde. Lo dices. Luego hablas de neuroplasticidad emocional, o sea, que podemos regular nuestras emociones, porque esto va ligado, luego hablaremos del tema del amor, de los divorcios y cómo duele, cómo no duele el amor, etc. O sea, ¿podemos regular, o sea, somos neuroplásticos en nuestras emociones? Sí. Siempre hablamos de las emociones del corazón. Sí, ya el mismísimo Santiago Ramón y Cajal ya dijo en su momento que podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, ¿no? Arquitectos de nuestro propio cerebro. Sí, pero, claro, yo aquí matizo siempre, y es un tema en el que yo trabajo mucho, es cierto, sí, nuestro cerebro es plástico y por tanto podemos modificar nuestra experiencia emocional, podemos modificar muchas cosas, pero evidentemente tenemos que tener las condiciones adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Aquí no podemos olvidarnos nunca de que hay un contexto, ¿no? Y no todo el mundo lo tiene igual de fácil. Es decir, yo siempre intento huir de eso que a mí me repele, ¿no? Que es el si quieres puedes, ¿no? Ya, no, claro. Y las frases motivadoras. Y la mala utilización, ¿no? Que hace gente que dice, ergo, si no has podido, es que no te has esforzado suficiente, ¿no? Qué horror es cierto, ¿no? Qué es horror. horrible, claro. Esto es completamente frustrante, desmotivador. Estoy contigo. Produce mucho más daño que beneficio, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos un cierto margen, pero para poder incidir realmente en nuestro cerebro, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona, claro, ¿no? Y luego, no lo sabemos, es que no sabemos. Claro, y luego hay que hacer un trabajo intensivo, que no es sencillo, es largo, es delicado, es profundo, etcétera. Pero la respuesta como tal, si me preguntas entre un sí o no, ¿podemos? Sí, sobre el papel podemos, ¿eh? Nadie dice que sea sencillo, ¿eh? Sí, o sea que sí. En ese intercambio de neuroplasticidad emocional, esto de las neuronas espejo y el contagio emocional, que tanto se habla de personas vitaminas, rodéate de gente positiva. Hombre, si tú eres un cenizo, a veces, yo no sé las neuronas espejo, pero ¿sabes? ¿Qué hacemos con las neuronas espejo? Y esto de regular las emociones y el contagio emocional, porque de verdad que a mí hay situaciones y energías, sobre todo en los juzgados, que hay un contagio emocional muy chungo, como dicen los jóvenes. ¿Esto qué? Mira, a ver, efectivamente somos seres sociales porque efectivamente tenemos un conjunto de neuronas que son las neuronas más grandes, más potentes, en el sentido de que la señal eléctrica que generan es la más poderosa, que son las neuronas de von Economo, descubiertas hace relativamente muy poquito tiempo. Sí, hace poco. Y llamadas neuronas espejo porque son efectivamente las responsables del aprendizaje social constante. Es decir, los seres humanos y muchos otros animales... Ahora luego iremos a los animales, que por eso nos conocimos. Claro, estamos aprendiendo constantemente.
porque estamos percibiendo todo lo que nos rodea. A ti nadie te ha enseñado, ahora lo has hecho, a beber de un vaso de agua, ni siquiera cuando éramos pequeños. No, nadie estoy nos aprendiendo con la botella y el tapón este que Claro. no se lleva de la botella. Estoy aprendiendo. Pero cuando éramos pequeños, ¿cómo aprendimos eso? Pues viendo que otros lo hacían, ¿no? Sí. Nadie te ha enseñado cómo se coge un vaso, No. ni que te lo tienes que apoyar en los labios, ni que tienes que hacer una ligera succión, etcétera, etcétera. Todo eso no lo deducimos, lo aprendemos de manera inconsciente sin darnos cuenta. Y como eso, millones y millones y millones de actividades en nuestra vida. Entonces, efectivamente existen esas neuronas, somos seres sociales, y de hecho hay autores que defienden que estamos constantemente, incluso cuando parecemos no interactuar con otras personas, interactuando mentalmente con otras personas y pensando en los demás, ¿sí? ¿Eso quiere decir que efectivamente estamos expuestos al contagio emocional? Sí, por supuesto que sí. O sea, sí. Sí. Y es una, digamos, feature, como se dice, una construcción que tiene sentido neuroevolutivo. Es decir, ¿para qué sirve? Pues para que si estoy entre una masa de gente y de pronto alguien ve un león que se le va a comer y grita diciendo ¡socorro!, ¿sí? Pues que todos salgamos corriendo a la vez, impregnados de esa misma emoción de miedo. ¿Sí? Sí. Claro, Las ¿qué bromas que es se lo hacen a que veces. ocurre? Que aquí hay un sesgo, y es que la gente dice, bueno, pues oye, si hay contagio emocional, comparte tu espacio con gente que te dé buen rollo, porque entonces te contagiarán del buen rollo, ¿no? Sí, Claro, bueno. el problema es que no todas las emociones tienen la misma potencia, Vale. ¿sí? Vale. Entonces, el miedo y la ira, que son dos de las emociones fundamentales en el ser humano y en la mayoría de los otros animales Exacto. también, tienen mucha más prevalencia. Vale. ¿Sí? Yo siempre digo, mira, si fuera tan fácil contagiar a alguien de alegría, Claro. como sentarse a su lado y ponerte a reír, oye, ¿por qué no en los procesos de paz? ¿Por qué no va alguien a Gaza, se sienta con los respectivos líderes o mujeres Claro. líderes de tal, se ponen todos a reír y acaban con la guerra? Pues es que sí, es absurdo. Es absurdo, ¿sí? Desgraciadamente, ojalá no fuera así, ¿eh? Pero las emociones en la órbita de la alegría, en la que encontramos pues el optimismo, incluso el amor, la afectividad, la generosidad, etcétera, etcétera, tienen mucho menos peso en nuestro cerebro. Y por tanto la potencia contagiadora de las otras emociones es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, y esto es una frase que tampoco es mía, actúa como velcro con las emociones negativas. ¿Por qué? Porque son las que nos van a permitir mayores garantías de supervivencia. Entonces, Vale. cuidado con toda esta moda de, oye, ves con alguien que te aporte siempre emociones positivas y tal. Claro, pues que el mundo no funciona así, ¿sabes? El mundo está lleno de todas las emociones, ¿sí? Y no es un camino de rosas, ni a veces es fácil encontrar. Es realista, tu forma de o sea, explicarlo. tu contexto será el que sea, ¿no? Es decir, si tu madre o tu padre no son personas ultrapositivas, ¿qué vas a hacer? ¿Las quitas de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Apartar a todo el mundo que no es así de tu vida? Regularlo Claro, y tendrás que hacer gestionarlo. otro tipo de trabajo, ¿no? Sí. Claro, la solución de decir, oye, mira, aparta todo, ¿sí? Que esto también está de moda, ¿eh? Aparta todo lo que no te sume. Hombre, pero es que esto fuera. es muy bestia, ¿eh? Claro, Tú lo has dicho, somos animales sociales. Claro, pero entonces, ¿qué hacemos? Todos los que no ¿Qué se rían hacemos? fuera. Claro, es ridículo, Pues ¿no? yo a lo mejor hoy tengo un mal día y mañana no. Claro, es que la primera que puede ser que un día no se ría soy yo, Claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, es un poco simplista todo esto, ¿no? Bueno, es un poco cultura woke a veces, ¿eh? Que le llaman. Bueno, más que cultura woke, cultura de este positivismo ficticio, ¿no? De Que que todo eres tiene que dueño ir de bien. tu vida, que puedes tú conseguir tu felicidad, solo hace falta que te esfuerces, etcétera, etcétera. Que, bueno, esforzarse es importante, ¿no? Pero, Claro. pero no es siempre garantía, ¿no? De conseguir el objetivo buscado. Y que nos deberíamos plantear si el objetivo es esa felicidad a toda costa que ahora nos están intentando vender, ¿no? Es decir, Lo que sí, podríamos cuestionarnos qué es la felicidad. Lo que sí, desde ¿no? mi punto de vista, nos puede dar mucha felicidad, Nuria, es los animales. Bueno, y por por eso nos supuesto. conocimos. Claro, por eso nos conocimos en tu curso de Los neurociencia. animales y las personas, cuidado, Bueno, que bueno, yo yo estas ahora personas mismo- que dicen prefiero un animal que una persona. Hombre, no, Digo, tampoco no, que también la persona... Qué pena, ¿no? O sea, ambas. O sea, no Ahora, tampoco me descartemos. fío de las personas que no les gustan los animales, ¿eh? Bueno, porque probablemente tampoco han tenido contacto. Tengo ni mis lo han reservas. conocido. Mira, ella es positiva. ¿Tienen cerebro los animales? Hombre, por supuesto. Claro. Pero ese cerebro les puede vincular, les puede dar emociones.
Hay uno de tus tips que es los animales lloran o los animales se enamoran. ¿Qué hay de este cerebro de los animales? Porque lo que más me gustó, porque no vamos a desvelar tu curso, que lo hagan y además eres una de las pioneras en ese curso, pero sí me gustaría solo hablar, que me dejases sorprendida con las medusas. Seres erráticos que creíamos erráticos en el mar y resulta que tienen neuronas. Bueno, totalmente. Y además una medusa se ha calculado que tiene aproximadamente unas 500.000 neuronas, Ojo, que son muchísimas. Sí. Tienen una inteligencia igual que los pulpos, por ejemplo, ¿no? Tienen una inteligencia distribuida, no tienen un sistema nervioso central, que es lo que viene a ser nuestro encéfalo, ¿no? Pero tienen un sistema nervioso distribuido de altísima complejidad. Y de hecho están siendo objeto de profundo estudio, justamente porque desde lo simple se puede extrapolar mucho conocimiento hacia lo más complejo, ¿no? ¿Y las especies, los animales, tienen diálogos entre ellos? Bueno, ¿se entienden por supuesto, siendo de diferente especie? Mira, de hecho hay una autora que a mí me apasiona, que tú debiste escuchar durante Creo que me he comprado el libro. Mi curso, Eva Meijer. Sí, me he comprado el libro. Eva Meijer tiene un libro maravilloso que se titula Animales habladores. Lo tengo. Y de hecho en su contraportada ella misma dice, ¿hablan los animales? Y dice, por supuesto que hablan, ¿no? O sea, está más que demostrado a día de hoy, con evidencia científica de todos los niveles necesarios, que, por ejemplo, y especialmente los mamíferos superiores, ¿no? Tanto terrestres como marinos, es decir, estamos hablando de elefantes en la tierra, estamos hablando de delfines, de cachalotes, etcétera. Hay multitud de estudios ahora que se pueden consultar libremente, ¿no? De hecho, hay uno muy reciente publicado sobre los cachalotes en los que se ha identificado que tienen un lenguaje tan complejo como el nuestro, con estructuras gramaticales muy complejas. En vez de fonemas, se dice que tienen unas unidades sonoras, digamos, que se han denominado clics, pero que construyen frases complejas, se llaman por su nombre, los delfines también, Madre mía. se identifican, ¿no? O piensa que animales tan sencillos como nos puedan parecer, como los perritos de la pradera, ¿no? Cuando identifican un extraño, del tipo que sea, animal o humano, sí, identifican su color de pelo, de qué color llevan la camiseta, si son altos, bajos, fuertes, no fuertes, etcétera, etcétera. Y todo esto está sustentado con estudios que se están haciendo, ¿no? Por tanto, hablan. Lo que pasa es que tendríamos primero que querer escucharlos y segundo, querer decodificar lo que ellos están diciendo, ¿no? Yo siempre digo que una de las posibles grandes aplicaciones de la inteligencia artificial me encantaría que fuera así. Dicen que están trabajando una decodificación. Sería decodificar todos esos lenguajes animales para que nos pudiéramos entender. Pero es que hay mucha gente que no lo quiere, claro, porque si un ternero... ¿Tú estás de acuerdo con la ley 3 la 7/23 sobre considerar los animales sintientes? Sí, claro, por supuesto. Sienten emociones. Bueno, en el 2024 se produjo la Convención de Nueva York, la Declaración de Animales Sintientes, firmada por miles de científicos de todo el mundo, en la que se establece las palabras textuales. No las recuerdo exactamente, pero dice que hay una altísima probabilidad de que los animales, incluso animales que no pensaríamos, por ejemplo las moscas, madre mía, son animales sintientes. Es decir, que pueden sentir emociones básicas como el dolor, el miedo, etcétera. Y además... Esto está avalado por la comunidad científica. Sí, sí, sí. Y que un enorme número de animales, muy superior al que se creía históricamente, tienen conciencia de sí mismos. Esto es históricamente increíble. Se hacía lo que se llamaba la prueba del espejo, ¿no? Y solo algunos animales pasaban aquella prueba, ¿no? Es decir, aquellos que eran capaces de identificarse a sí mismos en un espejo e interaccionar y darse cuenta de que ya eran ellos los que se estaban reflejando, ¿no? Eso ha quedado atrás, se ha ido mucho más allá. Todos los estudios están basados en la estructura cerebral, es decir, si tienen un cerebro que estructuralmente replica redes neuronales comunes con las del ser humano, que sabemos que tienen ciertas funciones, ¿por qué vamos a inferir que en ellos no se llevan a cabo esas funciones? Es ridículo desde un punto de vista biológico, ¿no? Sí, siempre hemos creído que no somos nosotros los inteligentes.
¿Perdón? Siempre hemos pensado que somos nosotros los inteligentes. Claro, y que claro. los demás seres que habitaban al planeta estaban supeditados a nosotros. Que esto también es una falsa creencia. Bueno, primero que habitan el planeta antes que nosotros, muchos de ellos. Primero. Y segundo, bueno, sí es cierto, somos la especie dominante en el planeta, ¿no? Tenemos una ventaja evolutiva que nos diferencia, es cierto. Pero también hacemos daño. Sí, obviamente, ¿no? Sí. Ellos también, ¿eh? Pero Ay, bueno. que eso es muy bonito. Y ellos también aman. Sí, claro, por supuesto, claro. Decíamos, su cerebro funcionalmente es una réplica con otro nivel de densidad neuronal. Los perros, por etcétera, ejemplo, etcétera. los que se consideran los gatos, los que ya tienen más vínculo con los humanos. Totalmente. Notan las pérdidas y notan el duelo. Por supuesto. Y de hecho hay un investigador muy conocido que es pionero en el estudio de los perros y que demostró que efectivamente los perros amaban. Tengo un reel donde lo explico, ¿no? Sí. Que efectivamente, metiendo a perros dentro de una máquina de resonancia magnética funcional, él demostró que había un nivel mayor de excitación en sus áreas del cerebro vinculadas con el vínculo, etcétera, incluso con análisis de sangre y evaluando los niveles de oxitocina, etcétera, que se activaban más cuando las personas a su cargo, es que no me gusta llamarlos dueños, pero bueno, sus humanos responsables, sí, les hacían gestos de cariño, etcétera, que cuando les daban comida, y se activaba en su cerebro zonas similares a las nuestras de emociones. Mucho más que cuando les daban comida, ¿no? Por tanto, él demostró eso de que no solo nos quieren porque somos la mano que les alimenta, sino que realmente nos quieren. Y hablando del amor, vamos a los humanos. ¿Cuánto dura el amor en los humanos? Que es la pregunta que está saliendo por todas las redes últimamente. Bueno, parece que está bastante claro. Es que tendríamos primero que empezar por definir qué es amor. Uh-huh. Claro, es decir... Chute de oxitocina, claro, es decir, si amor lo identificamos con esas fases iniciales del enamoramiento puro, ¿no? En esos momentos en los que no existe nada más en el mundo que la persona amada, ¿sí? Y que además todo lo que vemos en esa persona nos parece maravilloso y que, bueno, pues estamos en esa nube, ¿no? Una nube. ¿Sí? Ahí tenemos tenemos una nube de droga pura, de droga cerebral, nube de droga pura, ¿sí? Que nos vincula a esa persona, ¿no? Eso se calcula que dura aproximadamente unos 2 años. Bueno, estamos en la media que dice, o he leído. A partir de ahí, todo ese mix se va equilibrando. De hormonas y de sí, todo. Con lo cual, bueno, pues esa supuesta pasión amorosa inicial decae, pero no quiere decir que desaparezca el amor. El amor es vínculo, ¿no? Y desde luego no quiero entrar en temas religiosos ni de valores de ese tipo. Desde el punto neutro. Sí. Es decir, desde un punto de vista biológico se mantiene el vínculo porque necesitamos un vínculo basado en la confianza con personas que nos aporten, ¿no? Entonces... Y cuando acaba ese chute de hormonas y tal... Y vamos a otra fase, que es la de la ruptura. Lo hemos comentado antes, esa ruptura provoca cosas en nuestro cerebro. Claro, de la misma manera... Se ha de entender ese periodo de duelo. Claro. Una ruptura amorosa genera un duelo, exactamente igual que la pérdida de una persona, una pérdida por muerte, ¿no? Lo que provoca es efectivamente un desequilibrio también de esos neurotransmisores que nos hace sumirnos en la tristeza. La tristeza es una emoción muy interesante, porque la tristeza, como dicen los americanos, es una emoción de recovery, es una emoción de recuperación. Uh-huh. Hay que pasar por ella. Hay que pasar, ¿eh? Hay que pasar. Eso de olvídate, sal, evita estar triste. Hay que pasar, porque durante ese paso lo que hacemos a nivel orgánico completo es volver a intentar recuperar nuestros niveles de equilibrio, nuestra homeostasis interna de neurotransmisores y hormonas. La pérdida de ese equilibrio es lo que nos hace sentirnos mal y con esa sensación de tristeza profunda, de duelo, bien sea por un divorcio, bien sea por la pérdida de un animal o bien sea por la pérdida de otro ser humano, ¿no? Y también te puede producir el mono, ¿no? Me comentabas esta pérdida. Claro. Si justamente esa pérdida se produce por estas cosas que hace la gente tan joven, ¿no? Por un ghosting, etcétera, tú te has quedado muy enganchada de una persona. Estás en esa fase inicial que decíamos de súper enamoramiento y por tanto estás totalmente dopada de tu propio mix de neurotransmisores. Si en ese momento te dejan, lo que tienes es directamente un mono. Es decir, una sensación de que de pronto se rompe el suministro que te estaba proporcionando todo ese mix
de neurotransmisores que te producen un enorme placer. Entonces eso directamente lo llamamos mono. Y es importante recuperar la energía mental, ¿no? Después de estos procesos. Bueno, entendiéndolo... Tú hablabas del desgaste de trabajo y la recuperación de la energía mental, claro. Pero también entiendo que en estos casos la recuperación de esa energía mental es importante. Claro, claro, el proceso es un poco el mismo, ¿no? Es decir, primero es darte cuenta de que efectivamente vas a estar durante un tiempo pasándolo un mal, es decir, esa transición, ese duelo lo vas a tener, evidentemente. Porque... ¿Y qué áreas del cerebro se activan en esos momentos? Bueno, depende, vamos a estar muy secuestrados por nuestra amígdala, porque vamos a estar muy, muy, muy secuestrados por esa emoción de tristeza, ¿no? Y luego que va a bloquear nuestro cuerpo, perdón. Bloquear, y sí, también sí, puede sí. producir rabia, porque los enfados y la... Claro, es más peligrosa la rabia, ¿no? Porque además la rabia da lugar a violencias. Y negociar con rabia es lo peor que puede pasar en un proceso. Claro, sí, todas estas emociones ¿Eso también es surgen. amígdala? Claro, todas las emociones son amígdala, son secuestro amigdalar, ¿no? Ay, nos ha quedado muchas cosas, pero tendrán que escucharte, tendrán que estar en tus cursos y ya haremos otra sesión para seguir hablando de cosas que nos dices en tu Instagram, como despertar, como el sueño, el búhos, alondras, el cronotipo, las siestas, o sea, hay muchos temas súper importantes que tienes en tu Instagram, que gracias por darnos estos tips abiertos. Muchas gracias. Porque esto no todo el mundo comparte esta información y tú lo llevas haciendo desde hace tiempo. Sí, me parece que es muy importante divulgar porque tenemos una carestía total de conocimiento real, científico, verdadero, que nos ayude a vivir un poco mejor. Sí. Pues gracias, Nuria, por estar aquí y Gracias nos vemos en la Olga. próxima sesión y en el próximo podcast. Gracias.